Y pues la semana pasada, pues el Señor nos mostró que no estamos tan lejos de ciertos pecados, ¿no? Y que hay que tener un montón de cuidado. ¿A poco usted pensó que estaba tan cerca de caer en el pecado de homicidio? No, ¿verdad? La mayoría de nosotros no lo consideramos, ¿no? Y probablemente, como vimos, no pensamos en tomar la vida de alguien físicamente, pero nuestra mente nos puede llevar a caer en lo que el Señor Jesús mencionó en el Sermón del Monte. Pero bueno, eso fue el mensaje de la semana pasada. Y pues el mensaje de hoy trata con algo que sí está mucho más cerca de nosotros, honestamente. Hoy vamos a hablar sobre la tentación de quedarse en la comodidad. ¿Qué tal? Y bueno, es que mire, esto es algo con lo que todos le batallamos. En una parte, no en todo, pero en una parte, por el momento histórico en el que nos encontramos, porque vivimos en una época en la que, por lo menos la parte en la que vivimos, en Occidente, en el oeste del mundo, hay una constante búsqueda del confort y la comodidad. Una buena parte de los avances tecnológicos están orientados precisamente a hacer la vida del hombre más cómoda. ¿Y está mal? No está mal. ¿Por qué no está mal? Bueno, porque muchos de estos avances tecnológicos nos han ayudado a ser más eficientes, como cuál, el automóvil. Es más cómodo viajar en automóvil y podemos abarcar distancias más largas en un periodo más corto de tiempo que si viajáramos a caballo. ¿Alguien ha montado a caballo? Después del primer intento, al día siguiente, ¿cómo está uno? Adolorido. Y bueno, si, imagínese, por ejemplo, en la Edad Media, pues había ocasiones que para llegar al lugar donde iba a haber una guerra, una batalla, eran 1 o 2 días a caballo y eran distancias pues cortas. Yo le platico a los alumnos de la clase que tenemos el domingo que pues ahorita Israel, el territorio de Israel, pues se nos hace un territorio chiquito. ¿Por qué? Porque en carro, en 3 horas uno lo recorre, pero en el tiempo de Jesús, pues los viajes eran de días. Por ejemplo, el viaje de Nazaret a Jerusalén podía durar 5 días a pie, 7 tal vez, dependiendo del paso, ¿no? Y el medio de transporte. Entonces, claro que el automóvil nos trajo beneficios. Los sistemas de producción agrícola el día de hoy son mucho más eficientes que hace 100 años. Sí, 100 años todavía. Se produce más, se aprovecha más el grano, se aprovechan más las tierras. Entonces, esto no está mal, pero también ha habido un sentir que ha llevado a una obsesión por la comodidad. Y esta obsesión que tenemos en Occidente por la comodidad nos está afectando. Mire, por ejemplo, en
en países como Inglaterra, hace poquito escuché, se está luchando por laboralmente en el Parlamento algunos grupos porque la semana laboral sea de 4 días. Ahí empezó eso de la semana inglesa, que era eso de la semana inglesa, pues no trabajar sábados ni domingos. Pero ahorita están algunos grupos buscando que la jornada de la semana laboral se reduzca a 4 días. Se pueden dar los ingleses el lujo de hacer eso porque pues sus manufacturas importantes las mandan a China o a la India, donde los tienen trabajando. Son políticas bien hipócritas, porque ahí en la China o en la India los ponen a trabajar los 7 días a la semana, 16 horas al día, o sea, pero los ingleses dicen, pues que ellos trabajen y nosotros vamos a trabajar nada más 4 días a la semana. Esta obsesión por la comodidad trae problemas económicos. Ahorita estoy hablando nada más de las cuestiones materiales, ¿no? Pero esta obsesión de verdad que trae problemas económicos. Le doy unos ejemplos rápidos. Los estadios de Estados Unidos están teniendo problemas de asistencia. ¿Por qué cree? Porque los americanos dicen, pues ¿para qué voy al estadio si puedo verlo desde la comodidad de mi casa en una enorme pantalla y en mi sala, ¿no? A gusto, con aire acondicionado? Estas medidas han llevado por lo menos a la NFL, a la Liga de Fútbol Americano, a reconsiderar bloquear la transmisión de los partidos locales para que la gente asista al estadio y no se quede en su casa. No lo han aprobado, pero hay dueños que han dicho, pues lo deberíamos de considerar, porque si no, pues el negocio se va a ver afectado. Aquí Sears existe porque Carlos Slim compró una concesión, pero ¿sabía que en Estados Unidos ya no existe la tienda? Sears no existe en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no pudo competir con los pedidos en línea. La gente, hay centros comerciales. En Estados Unidos antes era una experiencia ir al mall, al centro comercial. Muchos malls han cerrado y muchos malls grandes están considerando cerrar porque los americanos prefieren pedir en línea a ir a la tienda a comprar. Hay estados donde se entiende, ¿no? En Wisconsin hace un frío horripilante y en Minnesota durante el invierno, pero hay estados que tienen muy buen clima y están en la misma situación. ¿Por qué? Porque al hombre le ha ganado la comodidad. Había una cadena de librerías muy famosa en Estados Unidos que se llamaba Borders, que quebró. ¿Por qué? Porque no pudo competir con los pedidos en línea. ¿Por qué cree que Walmart está con implementando el sistema de entrega en su auto? Y en Estados Unidos hay ya entrega a domicilio porque la gente quiere estar cómoda y en lugar de desplazarse a hacer sus compras, pues que me lo traigan aquí a la casa. Entonces, esto en el mundo material está trayendo problemas, pero a la iglesia también le ha traído problemas, específicamente después de la pandemia, porque esta obsesión por la comodidad llevó a que las iglesias en general, en todo el mundo, vieran una disminución en su asistencia a los servicios,
¿Por qué? Porque durante la pandemia se empezó a transmitir en vivo, en línea, y muchos dijeron, ay, pues eso está súper bien, porque ni siquiera me tengo que bañar para ir al servicio, en pijama me lo aviento imagínense, pero sí hubo quienes dijeron, aquí empezamos a las 11, en pijama a las 11, súper bien, con unos hot cakes y leche. Que tengo amigos en Estados Unidos, un amigo que quiero mucho en San José, él decidió, no voy a transmitir ya en vivo, porque no vienen, prefieren quedarse en su casa y toman cualquier excusa para quedarse en casa. Y mire, el tema de la comodidad en particular es conflictivo para el cristianismo. ¿Por qué? Porque Jesús jamás prometió una vida fácil o cómoda para sus discípulos. Si usted está buscando eso, está en el lugar equivocado, porque Jesús nunca prometió confort y una vida fácil para sus discípulos aquí en la tierra. De hecho, la Escritura en general, no nada más el Señor Jesús, la Escritura en general nos revela que Dios jamás promovió ni proyectó una vida cómoda para aquellos que le sirvieron. Ninguno de sus siervos llevó una vida cómoda. ¿A qué me refiero con vida cómoda? A una vida en la que podían decir, hoy me voy a levantar a las 12 y mañana también, y toda la semana, ¿no? Y me voy a aventar un mes de vacaciones. Eso no existe con los siervos del Señor. ¿Y a poco no le empieza a generar una sensación adentro diciendo, ay, ¿a poco? Sí, es así. Mire, Noé fue llamado a construir el arca de salvación por 120 años. Fue una tarea que le duró 120 años. Y tuvo que trabajar probablemente todos los días con sus hijos, aunque fuera un poco. Hay estudios que muestran cómo, pues, 4 hombres y 4 mujeres con algo de ayuda, sí podrían. Creo que ocupaban hacer como medio metro cúbico de construcción diario durante 120 años, pero sí se podían. No me acuerdo ahorita bien la cantidad que tenían que construir a diario, pero trabajando de a poquito por 120 años lo podían lograr, y lo lograron. A Abraham, el Señor le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra de Canaán. José fue esclavo, estuvo en prisión. Después, durante los 7 años de prosperidad que estuvo haciendo, trabajando para almacenar, y durante los 7 años de escasez, ¿qué hizo? Repartir, administrar para que la gente de Egipto no muriese de hambre. Moisés fue enviado a enfrentarse a Faraón y después tuvo que soportar y lidiar por 40 años. Fíjese lo que 40 años es media vida ahorita. 40 años soportar y lidiar con el pueblo de Israel. David vivió como un rey, sí, pero pasó la mayor parte de su reinado peleando contra los enemigos de Israel y extendiendo las fronteras de Israel a los límites que había señalado Moisés, bueno, Dios a través de Moisés, y así le podríamos seguir. No va a encontrar a ningún hombre de Dios en la Biblia que llevar una vida de no hacer nada, de levantarse hasta que caliente el sol
y levantarse a comer y luego tomarse una siesta. Eso no existe en la Biblia. Eso no es lo que encontramos en los personajes bíblicos. Y es importante que tomemos esto en cuenta, porque aquel que le dice al Señor, yo quiero servirte, debe de saber a lo que le está entrando. Lamentablemente, algunos sectores del cristianismo actual enseñan que el cristianismo ofrece una vida de comodidad y sin sufrimiento, pero como le digo, Jesús jamás lo ofreció esto. Acompáñame a Juan 16, por favor, versículo 33. Juan 16, 33 dice, son palabras del Señor Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tener aflicción no significa no tener paz. Uno puede tener problemas y tener paz. ¿Cómo? De la mano de Dios. Sabiendo que Él tiene el control, que Él se encarga de suplir, que Él se encarga de nosotros. Acuérdense, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero una vez que hemos visto esto, es importante que entendamos que aquel que quiera seguir al Señor va a pasar por aflicciones, y estas aflicciones se pueden extender por todos los rubros de nuestra vida. Puede ser económica la aflicción, puede ser física, familiar, incluso persecución, porque también está dentro de la probabilidad. Pero el Señor nos ha dicho que cuando vengan las aflicciones debemos de confiar en Él, porque Él ha vencido al mundo, y eso nos debe de traer paz, eso debe de traer descanso a nuestras vidas. Y acompáñenme, por favor, a Mateo capítulo 8, versículo 18. Mire, Jesús no nos pide, jamás nos pide algo que Él no hizo. ¿Y cómo creen que fue la vida de Jesús? Su vida no fue fácil. Su vida no fue nada fácil. Ya hemos hablado, nació en una familia pobre. Su papá, o sea, el padre, pues Él es Dios eterno. Pero acuérdense que en la tierra, pues el jefe de familia era José, y José trató a Jesús como su hijo mayor, y Jesús le daba la reverencia que le correspondía. Pero José murió cuando Jesús era joven y le tocó trabajar. ¿Y cómo cree que fue su ministerio? Su ministerio no fue fácil. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Vamos ahí a Mateo capítulo 8, versículo 18. Dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo:
Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y este pasaje es de especial interés para nuestro estudio de esta noche, porque aquí Jesús está hablando sobre la manera en la que se desarrolló su ministerio. Y en este momento encontramos a un escriba que se acerca a Jesús con la intención de seguirle de la misma manera en la que sus 12 discípulos le seguían. Él ve a Jesús junto a sus 12 discípulos y les dice, Señor, yo quiero ser parte de tus discípulos cercanos. El Señor no le dijo que no, pero le dio una explicación importante para que considerara lo que quería hacer. Y aquí es importante entender la situación de los escribas. Miren, los escribas eran parte de la clase alta de Israel del primer siglo, junto con los levitas y con los sacerdotes, eran el sector político y religioso más poderoso de la nación. Y el trabajo de los escribas era un trabajo muy peculiar. Su trabajo era copiar los manuscritos de la ley de Moisés y del resto del Antiguo Testamento que necesitaban ser reemplazados. Es importante que nos ubiquemos en esta cuestión. No existe el original que escribió Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés escribió la ley, los 5 libros de la ley, en probablemente un pergamino de piel en la zona mediterránea, porque acuérdense, Israel está en el Mediterráneo. Un libro sin aire acondicionado en la zona mediterránea, o por ejemplo aquí en Morelia, también tiene un promedio de vida de 200 años. Si usted deja un libro en el librero y nunca lo vuelve a tocar, en el librero de su casa, porque supongo que en su casa no hay aire acondicionado, en 200 años ese libro ya no va a estar. ¿Por qué? Porque la humedad y el calor y demás hacen su trabajo. Entonces, pues no, en el Mediterráneo son situaciones similares. Generalmente eso es el periodo de vida que tiene un libro en ese tiempo y ahora. Entonces, pues se necesitaban reemplazar estos libros. Cuando el pergamino ya se iba haciendo viejo, pues decían, hay que hacer uno nuevo. Y bueno, eran libros de constante uso, se utilizaban todos los sábados. Si lleva mucho tiempo de cristiano, muy probablemente no tiene su primer Biblia. ¿Por qué? Porque si la usa, se desempasta y se echa, pues se deshace el libro. Entonces, había que hacer copias nuevas. ¿Quiénes tenían el trabajo de hacer esto? Los escribas. Y esto implicaba varias cosas. Bueno, si por ejemplo crecía también la población en tal lugar y se hacía una sinagoga, pues había que darle libros. Entonces los escribas eran los encargados de hacer nuevas copias también. Entonces ese es su trabajo. Eso implicaba que ellos tenían una educación muy alta, eran de las personas con mayor educación en todo Israel. Además, al ser los encargados de hacer las copias de la ley, pues la conocían bien la ley, entonces también tenían
funciones parecidas a la de los abogados ahorita. Y por esta condición, pues ellos estaban acostumbrados a una vida cómoda, de confort. La mayoría vivían en Jerusalén o en las cercanías, en los centros culturales donde había las condiciones apropiadas para hacer las copias. No eran gente del campo. Ellos no se preocupaban por sembrar las tierras o por cuidar al ganado. Ellos vivían muy a gusto. No era sencillo su trabajo, no, pero le aseguro que es un mundo de diferencia a arar la tierra, a estar en un escritorio con buena luz, con tinta y pluma, haciendo las copias de la ley. Y bueno, él llega uno de estos hombres llega con Jesús y le dice: yo te quiero seguir. Y Jesús, ¿qué hace? Lo confronta con la realidad, como nos está confrontando ahorita, porque a muchos les gusta descansar, a muchos no les gusta servir, y Jesús nos está diciendo esto, como se lo dijo al escriba. Y Jesús, en estos versículos que leemos, hace una descripción pues del común denominador de sus noches. Y vamos a hablar sobre esto. ¿Qué está mencionando Jesús aquí? Mire, Jesús comenzó su ministerio en Jerusalén, bueno, en el Jordán, en tierra de Judá, pero pues después se va a Galilea y se establece en Capernaum y en el norte del mar de Galilea. Y probablemente en Capernaum tenía un lugar fijo donde hospedarse, pero llegó un momento en el que pues el Padre le dijo: Jesús, es tiempo de que comiences el ministerio bien. Y eso implicaba recorrer toda la región de Galilea con sus pueblos y sus ciudades. Daniel, ¿me le puedes subir tantito? Porque no me escucho. Y cuando pues el Señor empieza a hacer esto, comienza lo que se conoce como el Gran Ministerio Galileo. El Gran Ministerio Galileo de Jesús dura aproximadamente 16 meses. Y pues fue un tiempo en el que Jesús salió mucho, viajó mucho. ¿Y cómo cree que viajó? A pie. Y como le digo, las distancias ahorita se nos hacen cortas por el carro, pero en el tiempo de Jesús, ir de una ciudad a otra podía implicar un día entero, o 2, o 3. Y si los agarraba la noche en el camino, ¿qué cree que hacían Jesús y sus discípulos? Probablemente llevaban algo de leña y tal vez buscaban un poco más, hacían una fogata y se dormían al lado de la fogata. ¿En dónde? En el suelo. Jesús sabe lo que es dormir en el suelo, porque por mucho tiempo lo hizo. Esa era una situación. Otra era que podía llegar a la ciudad o al pueblo o a la aldea destino y no tenían suficiente dinero para dormir en una posada. Y había ocasiones en las que nadie los invitaba a su casa. ¿Qué hacía Jesús? Se iba junto con sus discípulos afuera de la ciudad, prendían una fogata y a dormir al lado de la fogata. ¿Se acuerda
Cuando estaba en Jerusalén, ellos dormían ahí en el monte de los Olivos, cerca del monte de los Olivos. Por eso Judas, o sea, cuando Judas traiciona al Señor dándoles la ubicación, era porque él sabía dónde dormía Jesús. Probablemente ellos dormían ahí en el huerto. Entonces el Señor Jesús le dice a este escriba: si quieres, sí, pero entiende esto, yo no llevo una vida cómoda, y si me vas a seguir, pues hay que abandonar las comodidades, y si nos toca dormir en el suelo, es en el suelo, no hay más. Y aquí es donde a muchas personas ya no les gusta la cosa, ¿no? Porque, pues de verdad, sí, a muchos les dicen, pues acércate a Jesús y vas a parar de sufrir. No. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Vente conmigo y nos toca dormir en el suelo. No nos falta qué comer, no nos falta la leña, pero cama no hay. Y como que ahí ya no es el mismo entusiasmo para muchos, ¿no? Pero el Señor nunca engañó a nadie. Él siempre mostró lo que implicaba seguirle, y algo no es seguirle, no es cómodo. Eso sí no es. Es la mejor aventura en la que nos podemos meter, pero cómoda no es. Y no es una vida pasiva. A sus discípulos los puso a trabajar siempre, lo acompañaban, y llegó un momento en el que les dijo: ok, les toca a ustedes ir a las aldeas. Y primero mandó a los 12 y luego mandó a 50. Y ustedes van a ir a predicar. Nunca vemos, hubo momentos, y fíjese lo que es el ejemplo que nos da el Señor Jesús. Hubo un momento en el ministerio Galileo en el que Jesús dijo: pues aquí estos 12 muchachos se ven cansados, vámonos a un lugar a descansar. Y cruzan el mar de Galilea y se van a un lugar que debería de haber estado desierto. Y dijo: pues vámonos ahí y descansamos 2-3 días y luego le seguimos. Cuando llegan hay un montón de personas esperándolos. ¿Y qué dice ahí? Jesús se sentía cansado también. No olvidemos que su cuerpo era igual que el nuestro. Necesitaba comer y necesitaba dormir. Se cansaba, su cuerpo sí sentía la fatiga. Y lo dice que vio a la multitud, y aunque estaba cansado, dice que tuvo compasión porque los veía como ovejas sin pastor. Y dijo: pues él sabía que no tenía mucho tiempo y que cada minuto que él estaba en la tierra era valioso. Y voltea seguramente a ver a Pedro y le: prepárate porque le vamos a entrar. Le digo, la vida con el Señor Jesús no es una vida de descansar. Y una vez que resucita y que va a ascender, no les dijo: tómense unos días de descanso. Acompáñame allá a Mateo 28, por favor, versículo 19. Mateo 28, 19 dice: esto es cuando Jesús ya está por partir a la presencia del Padre. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor no les dijo: pues edifiquen
un monumento, hagan un edificio y ahí empiecen a predicar. Les dijo a recorrer el mundo. ¿Y qué cree que hicieron estos 12 hombres? Fueron a recorrer el mundo. Literalmente, literalmente. Varios se fueron al norte de África. Se cree que Tomás llegó a la India. Se cree que Mateo en algún momento estuvo en Babilonia y también en el norte de África. No me parece que Simón el Celote se fue a Inglaterra y ahí lo crucificaron. Se fueron a trabajar. Ellos le entraron a la aventura y la aventura era trabajar duro. Y miren, probablemente ninguna otra parábola del Señor nos ilustra tanto cuanto Él desea que sus discípulos, y ahí digas, sea a sí mismo, a mí, el Señor desea que nosotros trabajemos y nos lo muestra en la parábola de los 10 talentos. Regrésese un poquito ahí la palabra de parábola de los talentos. Regrésese a Mateo capítulo 25, unas páginas atrás de donde estábamos. Y vamos al versículo 14. Dice Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Aquí la parábola nos describe a un señor y 3 siervos suyos, a los cuales les dio una fuerte cantidad de dinero. Y es que a veces no dimensionamos esto porque decimos, pues sí, obtuvo otros 5 talentos y el otro 2. No eran monedas de 10 pesos, ni billetes de a 500, no. Es bien importante que entendamos qué es esto, ¿no? de los talentos, porque nos va a permitir ver que los 2 siervos que le echaron ganas se pusieron a trabajar duro. ¿Por qué? Porque mire, un talento consistía aproximadamente en 21 kilos, 600 gramos de plata. Y uno dice, sí es mucho, sí, pero en moneda, un talento era el equivalente a 6,000 dracmas o 6,000 denarios. Y aquí es donde está interesante la cosa. El denario o la dracma era la moneda que se utilizaba para pagar el sueldo diario. Haga de cuenta que era como el salario mínimo. Entonces, un talento implicaba 6,000 días de trabajo. Para una persona común implicaba conseguir un talento, pues casi 20 años, como 18 años de trabajo. Entonces no era una cantidad menor la que el Señor les dio, y ahí ya podemos dimensionar, aunque te dieran 5 talentos, 5 talentos, conseguir otros 5 no era fácil. O sea, no era se ocupaba trabajar, se ocupaba echarle ganas, era una ganancia
muy importante, al que le dieron 2 y consiguió otros 2, fue ¿por qué? Porque trabajó bien duro con lo que se le dio. Ese es el tipo de siervo que el Señor quiere que nosotros seamos. Un siervo que le echa muchas ganas. Una ocasión mi papá mencionó algo que a mí me conmueve, la verdad, que le dijo al Señor: Señor, yo quiero terminar como una moneda bien gastada. ¿Se ha topado con esas monedas que del uso ya ni siquiera se nota el grabado? Es que estos hombres se pusieron así a desgastarse para darle fruto al Señor. Y honestamente no es atractivo. Estamos hablando de la tentación, de la comodidad. La verdad es que a veces el deseo de comodidad nos gana. Porque ¿a quién no le gusta la comodidad? ¿A quién no le gusta esa idea de un mes de vacaciones sin nada que hacer, sin ningún tipo de actividad? Para muchas personas eso es lo más atractivo que existe. ¿Y quién hizo eso? El otro siervo, el siervo malo y negligente, porque él que hizo la cosa más cómoda posible, no tomó ni un riesgo, no se esforzó en nada, hizo un hoyo. Ese fue su mayor trabajo, probablemente en años, porque no crea que estos hombres se pusieron a trabajar un mes o 2. Su señor probablemente se fue varios años, y en esos varios años ellos se pusieron a trabajar. ¿Qué hizo el otro? El otro dijo: no, yo quiero llevar una vida cómoda, lo que me dieron, eso voy a regresar. Un día, bueno, probablemente una noche, quién sabe dónde, no, solo él sabía, pero supongamos se fue a un árbol, hizo un hoyo ahí de 1 metro, lo tapó y se acabó su trabajo. Y por años no hizo nada. ¿Qué pasó con los siervos que sí se pusieron a trabajar? El Señor los recompensó. Él iba a recibir un reino, y ¿qué dijo? Tú obtuviste 5 ciudades, te voy a dar, 5 talentos, te voy a dar 5 ciudades. Tú 2, te voy a dar 2 ciudades. ¿Y qué le pasó al otro? Vamos ahí al versículo 26, ahí en Mateo 25. Una vez que su siervo le dice: no hice nada, y le dice: tú eres bien severo y no quería perder tu dinero y demás. El Señor le dice, respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire, este hombre no hizo ni lo mínimo. No se molestó en ir con un banquero y decirle: oye, ¿sabes qué? Te doy a depósito este talento. ¿Qué te parece al 10% de interés anual? Para el banquero era negocio y solo tenía que ir allí y hacerle la propuesta. No se molestó ni siquiera en hacer eso. Y bueno, el ser así de flojo y buscar la comodidad, ¿qué le trajo? Su destrucción. Y uno podría preguntarse: ay, ¿por qué su destrucción? ¿Por qué lo mandó al lugar de castigo? Porque no
era en realidad siervo de su Señor, porque sabía perfectamente cuál era su voluntad. ¿Usted cree que el Señor les dijo? Esas son cuestiones pues del contexto, ¿no? Pero que te entregaran esa cantidad no era para que la guardases tú, porque pues el Señor sabía que había banqueros, y si hubiera querido nada más guardar el dinero, pues él personalmente hubiera ido con el banquero y le dijo: te traigo 7 talentos, ¿cuánto me vas a dar de interés anual? Él hubiera podido hacer. El hecho de que se lo diese a sus siervos era implícitamente: te lo doy para que trabajes y quiero ver qué tan fiel eres, qué capacidades tienes, a ver qué puedes hacer. Entonces él sabía que eso era lo que le estaba demandando su Señor y no lo hizo. Y eso que muestra, bueno, que en realidad no era su siervo, no era una persona fiel a la que se le confirió mucho, se le dio mucho. Y aquellos que conocen la voluntad del Señor y no la hacen, ¿qué es lo que manifiestan? Que no son sus siervos. Y aquí es en donde se pone bien interesante la cosa, ¿no? Porque sabemos, y acabamos de leer, que la voluntad de Dios es que prediquemos su evangelio. ¿Lo está haciendo? Porque si no, póngase a pensar, reflexiónelo ahorita: ¿a quién me parezco más? ¿A los que se pusieron a trabajar o al que dijo: yo quiero una vida cómoda, no voy a hacer nada? El Señor quiere que estemos a su servicio dentro de la iglesia. Hay un montón de cosas que hacer. Aquí en la iglesia local, pregúntese a quién se parece más en eso: a los que se pusieron a trabajar o al que dijo: yo escondo esto y a disfrutar de la vida. Ahí de vez en cuando me doy una vuelta para ver que nadie haya descubierto dónde dejé el talento. Si conocemos su voluntad y no hacemos su voluntad, lo único que estamos manifestando es que no somos siervos. ¿Y qué le pasa al que no es un siervo genuino? El Señor lo desecha. Y mire, debemos de tener muchísimo cuidado con la comodidad. Es una verdadera tentación. Es una verdadera tentación la comodidad. Pero ¿sabe algo? La comodidad siempre trae consigo una trampa escondida. Vamos a ver un ejemplo para terminar de cómo está. La comodidad no es buena, es algo que ocupamos entender. La comodidad nunca es buena. Y le digo, no implica que no busque tener una cama cómoda, no implica que no busque dormir, o sea, sí hay que dormir. Es una cosa muy distinta, ¿no? Buscar tener el descanso necesario para funcionar, a llevar una vida en la que se anhela la comodidad y no se quiere hacer nada y no se sirve. Son cosas distintas. Pero la comodidad, el buscar las cosas fáciles, trae una enorme tentación, porque se nos va a presentar. A ver, en este tiempo de lluvia, ¿a poco no se antoja, en lugar de venir el miércoles a la iglesia, sobre todo si está lloviendo, quedarse ahí en la casa bien, y echarse una cobija, si le gusta el café, un café o un té o un chocolate, y ver la televisión, una película o una serie? ¿A poco no? Es bien tentador, pero ¿qué nos aprovecha más? Estar aquí, servir aquí. Y así se va a presentar la tentación de la comodidad, pero allí
siempre hay veneno escondido, siempre hay una trampa escondida y le voy a mostrar. Vamos a Génesis capítulo 13, versículo 9. Aquí nos encontramos en el pasaje en el que pues Lot y Abraham tienen problemas por sus pastores. Dios los ha bendecido tanto que pues los pastores se pelean por encontrar lugares para que los rebaños coman. Y Abraham llega con esta propuesta para Lot, versículo 9, ahí en Génesis 13. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Ahí se le presentó la opción de la comodidad, porque mire, Abraham y Lot se dedican primordialmente a la ganadería. Las dos tierras, tanto Abraham se fue a la zona montañosa, las dos tierras, la llanura del Jordán y la zona montañosa, eran buenas para la ganadería, pero ¿en cuál cree que había más trabajo? En la zona montañosa. La llanura del Jordán, pues eran pastizales largos regados por el Jordán. Ahí Lot sabía que estaba garantizado alimento para sus ganados de fácil acceso y agua también de fácil acceso. Y dijo, si me dan a escoger entre donde hay menos trabajo a donde hay más trabajo, pues vámonos a donde hay menos trabajo. Y fue por lo que optó por la comodidad de la llanura del Jordán. Pero allí había una trampa, la trampa se llamaba Sodoma. Y eso era también parte de la tentación de la comodidad. ¿Por qué? Porque Lot lo que pensó es, voy a tener pastizales amplios, agua fácil. Y aparte está esta ciudad, que están las 5 ciudades de la llanura, y de entre ellas Sodoma es la más importante, que está en una ruta comercial, y ahí pues no ocupo desplazarme mucho con la lana y con las ovejas que quiero vender como animal para la carnicería. No ocupo moverme mucho para hacer negocio. Vámonos aquí está fácil todo, aquí todo está cómodo, todo está a la mano. Y bueno, efectivamente sí. ¿Prosperó Lot ahí? Sí. El trabajo era sencillo, probablemente más sencillo que el de Abraham. Pero esta ciudad estaba tan llena de pecado que años después el Señor decidió raerla de la tierra con fuego y azufre, y casi se lleva a Lot también, a una parte de su familia. Si no es porque él dice Lot es justo, a él sí lo voy a sacar. Lot hubiera perecido ahí si no es por la intervención divina.
eh, siempre va a estar este peligro en la comodidad. Si se queda a descansar en lugar de ir a servir al Señor y se queda a ver tele, en la tele siempre hay riesgo de que le salga algo muy malo. Ahí está el peligro. Y sobre todo cuando tomamos esta decisión. ¿Se acuerda de David? David debió de haber ido junto con Joab a la guerra. Dijo, no, este mes quiero descansar. Cuando dijo eso, cuando no se puso a hacer lo que tenía que hacer, es cuando le aparece Betsabe, es cuando ve a Betsabe. Estar sin que hacer no es lo mejor, no es lo mejor. La situación de Abraham sí era más complicada, porque le aseguro que no es lo mismo cuidar a las ovejas y a las cabras en una montaña que en un llano. Era más trabajo, sí. ¿Para quién le fue mejor económicamente también? Abraham. ¿Por qué? Porque aunque su camino es más complicado, aunque el camino del Señor es más complicado y laborioso y hay que echarle más ganas y esforzarse más, ahí está su bendición. Abraham fue de los hombres más ricos de toda la región de la tierra de Canaán, estando ahí en las montañas. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios estaba allí. Cuando nos ponemos a trabajar en las cosas de Dios, ahí está la bendición. Ahora, para terminar, ¿cómo evito caer en la tentación de la comodidad? Se requieren dos cosas. La primera es la ayuda de Dios, porque sin su ayuda estamos perdidos. Y la segunda es mantenernos activos. Por eso vamos a cerrar con este pasaje. El apóstol Pablo dijo lo siguiente. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esta frase con la que inicia el versículo 14 es la interesante. Pablo nos muestra aquí, al decir prosigo a la meta, es que él todos los días tenía la meta enfrente y decía, hoy hay que avanzar lo que toca hoy. Todos nosotros tenemos la meta de llegar a la presencia del Señor como siervos que hicieron lo que les tocaba hacer. A esa meta llegamos el día que partimos a la presencia del Señor. Pablo entendía esto y él decía, hoy hay que hacer, hoy prosigo a la meta haciendo lo que hoy me toca hacer. Todos los días hay algo que hacer, todos. No le digo que no va a haber días en los que va a poder descansar, sí va a haber, pero incluso en el descanso Dios quiere que hagamos algo. A veces Dios habla en las vacaciones. No, sí, la verdad. Entonces, esa es la mentalidad con la que debemos de estar para no caer en esta tentación de querer estar en la comodidad. Todos los días, esté en la condición que esté de trabajo, esté en vacaciones, tenga mucho que hacer,
decirle: Señor, hoy quiero cumplir tu propósito, muéstrame tu propósito para hoy. Y Dios se lo va a mostrar. Y hay que echarle ganas a lo que hay que hacer el día de hoy. Y así podemos vencer la tentación de buscar siempre la comodidad y el confort y no hacer nada. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por hoy animarnos a echarle ganas, a esforzarnos, a sacudirnos la pereza, a sacudirnos ese anhelo por la comodidad, porque tú nos quieres, Señor, como a tus 12 discípulos, en acción. Todos ellos te sirvieron hasta el último día, muchos dando su vida como mártires, 11 de ellos, que hasta el último momento lucharon, que fueron útiles hasta el último día que tú les permitiste estar en esta tierra. Y no se quejaban porque te vieron a ti, te vieron en esa ocasión cansado, pero entendiendo que cada minuto que tú estabas aquí era valioso, y nos dices a nosotros también: cada minuto que estamos aquí es de mucho valor. Cada minuto que podemos trabajar en tu obra es de mucho valor, porque no son tantos nuestros días en medio de los vivientes. Cada día vale. Y queremos, Señor, que cuando nos llames a cuentas te podamos traer, si nos diste 2 talentos, otros 2, o 5, otros 5. Que se muestre que le echamos ganas aquí, que nos esforzamos aquí por dar lo mejor de nosotros, para que diese fruto aquello que tú nos encomendaste. Ayúdanos, Señor, queremos tomar este reto. Te lo pedimos, Padre, que nos des tú las fuerzas también, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el Señor le bendiga, hermano, y que pase una buena noche. Y saliendo de aquí hay que trabajar. Nos vemos aquí el viernes, en las reuniones que hay el viernes, y el domingo tenemos pues nuestra clase y después la reunión general. Que pase buena noche.